Abrimos nuestras Biblias, bendecido sea el nombre del Señor. Allá en el libro de Esdras, capítulo 1, vamos a leer, bendecido sea el nombre del Señor, hasta el verso 4. Dice Esdras, amén, el despertar en el Espíritu sería el tema. El despertar en el Espíritu. Dice la palabra del Señor, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahí donde estás. Amén. Escucha la palabra del Señor, préstale al Señor tus oídos y el Señor va a depositar en el alma que funciona como recipiente, amén, su consejo, su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los ejércitos, o el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bendita sea su palabra en cada corazón. Si somos transformados es por el poder de tu Espíritu y por el poder de la palabra. En ellos actúas tú. Por eso, Señor, venimos a la mesa, Padre poderoso, a disfrutar, Dios, como pueblo, Señor, del pan, del maná espiritual que solamente tú sabes dar desde allá arriba de los cielos al pueblo hambriento y sediento como nos presentamos esta hermosa y bendecida tarde. Gracias por tu pueblo, gracias por cada familia, gracias, Señor, por cada amigo, gracias, Padre Celestial, por cada uno de los que nos ven, nos escuchan a través de esta transmisión. Gracias por esta plataforma digital desde la cual, Señor, nos tienes operando y desde la cual bendecimos tu nombre y bendecimos el pueblo de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, buen Dios, en esta preciosa tarde. Alabamos al Señor, amados, a Él atribuimos gloria, a Él atribuimos honor, a Él le damos toda la alabanza. Qué lindo es tener, amén, un espíritu despierto. Tenemos, verdad, dos naturalezas, aunque tripartitos somos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos, verdad, un cuerpo. Somos tripartitos, como Dios es trino. Hay una trinidad en nuestra verdad, en nuestros elementos de los que estamos compuestos nosotros los seres humanos. Y es por eso, amén, que en los elementos que son tres, pues vienen a deducirse en dos naturalezas, una espiritual y una humana. La espiritual está compuesta por el alma, verdad, esencia espiritual, y por el espíritu. Gloria al nombre del Señor. En el espíritu está prácticamente la conciencia. En el espíritu, amén, está la intuición y en el espíritu está la comunión. En el alma hay también tres esencias, como, verdad, lo sabemos, el intelecto, la mente, las emociones, gloria al Señor, amén, y la voluntad. Tres elementos. Bendita sea la gloria del Señor. Pues, y tenemos la naturaleza visible, amén, que viene a ser el vehículo, el estuche de la naturaleza espiritual. El verdadero usted no es ese que aparece frente al espejo o aquel al que o a la que
mira a todo el mundo, sino que la realidad de lo que usted o de quién es usted se esconde ahí, está dentro. Bendecido sea el nombre del Señor. Somos espíritu, somos alma, naturaleza espiritual y somos cuerpo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de la parte más profunda del ser humano. Estamos hablando de que el hombre está compuesto del cuerpo, la parte que se ve, el alma, la parte que sigue, y el espíritu, la parte más profunda. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, allá adentro en el espíritu, cuando hablamos de la conciencia, cuando hablamos de la intuición y de la comunión, nos referimos al espíritu humano. Para que usted, y usted lo sabe obviamente, la misma gramática escritural nos lo pone de relieve. Espíritu de Dios se escribe con E mayúscula, y el espíritu humano, el espíritu del hombre, se escribe con E minúscula. Cuando usted dice, ¿verdad?, lo que la Biblia nos escribe o nos deja dicho acá, usted lee la palabra espíritu y lo encontramos con E minúscula, referencia directa al espíritu humano. Cuando hablamos de que el espíritu estaba dormido, o estaba congelado, o estaba anestesiado, en referencia, amén, a los personajes que vamos a estar viendo acá, es esa la referencia. Estaban, ¿verdad?, adormecidos en el interior, estaban adormecidos en la parte espiritual. El espíritu estaba, amén, gloria al nombre del Señor, dormido. El espíritu estaba anestesiado, el espíritu estaba congelado. Y aquí es donde nosotros vemos, amados, y tengo que, ¿verdad?, decirle, gloria al nombre del Señor, que no hay peor estado en el cual un hombre se encuentre que estar internamente dormido, que estar internamente con la naturaleza espiritual. Cuán importante es que la parte interna, que la naturaleza espiritual esté despierta, gloria al Señor, y haya sido despertada por la gloria de Dios, que haya sido despertada por el sacudión espiritual, que haya sido despertada por, amén, el interactuar de ese Dios a través del Espíritu Santo. Dios sí se conecta con el espíritu del hombre, gloria al Señor, a través del espíritu de él, porque nadie conoce, aleluya, las profundidades del espíritu de Dios, gloria al nombre del Señor, más que el Dios del espíritu. Y nadie conoce más las profundidades del Dios del Espíritu Santo, gloria al Señor, más que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo. Igual que nadie conoce lo más profundo del hombre, más que el Espíritu del hombre que vive en él. Entonces prácticamente se vuelve impuesta necesidad el interactuar del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Y es ahí donde el espíritu del hombre no puede contender con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo conoce, porque el Espíritu de Dios todo lo sabe, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, porque el Espíritu de Dios todo lo puede, porque para el Espíritu de Dios no hay nada imposible. Lo que el espíritu del hombre necesita es la gloria de Dios, es la presencia del Espíritu de Dios operante en todo su ser integral. Los quiciales en nuestras casas, los quiciales en nuestro templo espiritual donde mora el Espíritu de Dios, son sacudidos por la gloria de Dios. El Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios, aleluya, oh gloria al nombre del Señor, transforma. El Espíritu de Dios deforma las cosas negativas y que tienen conexión con la vieja criatura, las destruye y se vuelve, gloria al nombre del Señor, nueva criatura. Aquel que tiene contacto con la gloria de Dios, con el Espíritu de Dios. Esta nación, por causa del pecado, Israel había sido llevada cautivo a Babilonia. Habían pasado 70 años, tal como lo había dicho el profeta Jeremías. 70 años estará en cautiverio este pueblo por una sola causa, el pecado. Y Dios cumple su palabra, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar.
No puedes sembrar el mal y cosechar el bien. Y no puedes sembrar el bien y cosechar el mal. Porque entra de relieve la justicia de un Dios que si nosotros somos injustos, Él sí es justo. Alabado sea el nombre del Señor. A Él damos gloria. Entonces se cumplió la palabra. Allá apareció un profeta, un tal Ananías. Para el año que viene, le decía, con un yugo de madera sobre su cuello. Y se puso a danzar y a hacer su show delante del profeta Jeremías. Yugo de madera puso Dios sobre el pueblo. Y el año que viene, dice Jehová, van a regresar. Se levantó el profeta de Dios Jeremías y le dijo: el año que viene, dice Jehová, te mueres. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no son yugos de madera que le puse sobre los hombros al pueblo, sino, oye bien, yugos de hierro, le dijo. 70 años, dijo Dios, y 70 años pasarán. Alabado sea el nombre del Señor. Por ahí andan muchos profetas de esa naturaleza y de esa categoría, pero también es evidente que por ahí andan profetas como el profeta Jeremías. Todavía queda un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, en todos los sentidos. Gloria al Señor. Ministeriales, a Dios damos gloria. Mantente firme dándole gloria al Señor y guárdate para Dios, que Dios, aleluya, obrará en tu vida proezas y milagros como solamente Él sabe hacerlo. Al Señor damos gloria. Y aquí vemos cómo Dios a los 70 años empieza a cumplir su palabra escrita tanto por Jeremías. Qué lindo es Dios. Si alguien es fiel, es Dios. Dios había hablado por el profeta Jeremías y también había hablado por el profeta Isaías. Y estos dos profetas de calibre divino, de la escuela de Dios, estos dos profetas habían hablado acerca de esto. Y no solamente de esto, sino habían especificado personajes, como por ejemplo el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino el decreto de Ciro. Qué lindo. Estaba escrito de que ahí iba a haber un decreto. Y no solamente un decreto, sino que iba a haber un personaje. Pero que todo eso estaba sujeto a un solo suceso, y es el tema. Tenía que Dios despertar el espíritu. Tenía que Dios hacer algo en el corazón. Nadie puede venir a los pies de Cristo si no fuera llamado por el Padre. Y nadie puede venir al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Entonces prácticamente tenía que cumplirse la palabra de Dios. Y Dios, como decíamos, es fiel. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es fiel. Se levanta Ciro. Pero me gusta, gloria al Señor, cómo Ciro representa el gobierno. Cómo Ciro es figura del representante de naciones. Es que Dios tiene que despertar el espíritu de ciertos gobernantes. Y Dios tiene facultad sobre los gobernantes. Las naciones no pueden poner ellos a sus gobernantes si no está Dios en todo eso. Dios es el que quita reyes y Dios es el que pone reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es el que quita y Dios es el que pone. No es el pueblo el que quita reinos o gobernadores dentro de un reino, ni es el hombre el que pone. Dios está detrás de todo. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dios en su omnisciencia ve
a Israel siendo liberado después de los 70 años. Ya Dios ve quién va a estar. Y me gusta porque lo había anunciado, oiga bien, Isaías 45. Había un encargo para un hombre. Y si usted verifica, Nehemías y Esdras están para allá, para los años 450. Y cuando usted verifica Isaías, estamos hablando del año 700 antes de Cristo. Si usted calcula o hace cálculos del 450 al 700, estamos hablando de 250 años de distancia. Dios había hablado 250 años atrás acerca de este personaje, y no solamente del personaje y lo que haría, sino de cómo se llamaría. Le dio hasta nombre. Mire si Dios no es poderoso. Dice Dios a través del profeta Isaías quién sería Ciro, qué es lo que Ciro haría, y llevaría el nombre. Ciro no apareció con el nombre de Ciro porque le pareció a su madre ponerle Ciro, ni a su padre ponerle Ciro. Es que estaba escrito que así se llamaría. Y lo dijo el profeta, el príncipe de los profetas, el profeta Isaías. Así dice Jehová a su ungido. Lo trata de ungido a Ciro, el cual tomé, dice, por la mano derecha. ¿Quién lo tomó? Dios. Para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él, dice, puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti. 250 años atrás Dios está diciéndole, está lejos por nacer. Yo enderezaré los lugares torcidos, le dice. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, le dice. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Quién le puso nombre a Ciro? Dios. Por amor de mi siervo Jacob. ¿Por amor de quién? Por amor de su pueblo. Por amor de mi siervo Jacob. Y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Vuelve a decirle. Te puse sobrenombre. Oiga, aunque no me conociste. Y usted sigue leyendo. Más adelante vuelve y le dice, aunque no me conociste. No me vas a conocer. No vas a caminar según mis preceptos. Pero vas a hacer cosas que para mí son importantes, porque por amor a mi pueblo, yo voy a hacer contigo todo lo que tengo en mi corazón realizar. Entonces, Ciro aparece en el escenario jugando un papel muy importante en la historia de Israel, el pueblo de Dios. Hay personajes, hay gobernantes que juegan un papel muy importante por, amén, llevar Dios a través de ellos, por llevar a cabo propósitos. Entonces Dios es el que provee. Jehová Jireh, dijo Abraham, Él proveerá. Él es el que provee gobernantes para las naciones. Y Él es el que tiene un propósito a través de todo. El barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué haces así? Entonces hay gobernantes en los que por vía divina se les despierta el espíritu, como es el caso de Ciro. Y es ahí donde el clamor de la nación debe de estar en la presencia del Señor, diciéndole, Jehová, despierta el espíritu del gobernante. Como cambiaste, como despertaste el espíritu de Ciro, despierta el espíritu. Despierta el espíritu del presidente, despierta el espíritu del gobernador,
Despierta el espíritu del alcalde, despierta el espíritu de los que están. Pablo dice que tenemos que orar por los que están, ¿verdad? Gloria al Señor, en eminencia, por los que están gobernando, por los gobernadores, para que vivamos, dice, quieta y piadosamente. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay una gran noticia para los hijos, aquellos que fueron considerados hijos de la cautividad. Y el gran mensaje pregonado, gloria al Señor, de forma, ¿verdad?, escrita, es todo israelita que se encuentra lejos de Jerusalén tiene ahora la facultad de poder regresar a su tierra. Y a los que viven aquí les mando a que les provean oro, les provean plata, les provean madera y les provean ofrendas para que se vayan a sus tierras y construyan el templo de Jehová su Dios, porque dice, porque Él es Dios. No conoció a Dios, pero hablaba de Dios. No conoció a Dios, pero estaba puesto por Dios. Y él fue el que firmó dicho edicto. Habiendo firmado el edicto, habiendo realizado lo que de parte de Dios, Dios lo llama pastor incluso, del pueblo. Era un hombre puesto y que estaba en la mirilla de Dios para realizar cosas que Dios a través de él iba a estar realizando. Entonces los gobernantes necesitan que su espíritu sea despertado. Un despertar espiritual. Un despertar allá en la parte más profunda de su interior. Un gobernante con el espíritu despertado, entonces va a realizar la perfecta voluntad de Dios, que es la agradable. Y es ahí donde nosotros sacamos la enseñanza y decimos, verdaderamente tiene que Dios despertar el espíritu. Los gobernantes, muchos de ellos están con el espíritu anestesiado. Los gobernantes están con el espíritu dormido. Necesitan el toque divino, necesitan el toque de Dios, necesitan la llama del Espíritu Santo, necesitan ser avivados. Allá en su interior necesitan, gloria al nombre del Señor, ser despiertos. Y el despertar, a eso se le llama avivamiento. Avivamiento se le llama al despertar espiritual. Y es importante, qué terrible es estar con el espíritu dormido. Dios transforma, Dios cambia, Dios hace, y nosotros no nos damos cuenta porque estamos dormidos. Qué duro es estar dormido, estar en oscuridad, estar en tinieblas. Pero el gobernante fue despertado por el Espíritu de Dios en el Espíritu de él. Y cuando eso sucede, él dice, todo el pueblo de Dios se puede ir a su tierra. Nosotros lo vamos a ayudar. Nosotros le vamos a dar oro. Le vamos a dar plata. Nosotros le vamos a dar los utensilios que fueron profanados para que lo lleven. Nosotros vamos a proveerles madera y ofrendas para que se vuelvan a sus tierras. Y es ahí donde un hombre con el espíritu despertado, un gobernante, se dedica a hacerle bien a toda una nación que hasta ahí fue extranjera en su propia tierra, pero les da liberación. Y no solamente les da liberación, les da bendición, para que siendo portadores de bendición vayan y cumplan un propósito, el propósito de hacerle casa al Dios verdadero, porque Él es Dios, dice Ciro. A su nombre damos gloria. Pero escuchen, no solamente Dios despierta el espíritu de de Ciro, sino que despierta también el espíritu
de otros hombres. Dice el verso 2, gloria al Señor, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová es Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa, en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifica la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Fíjese que el 2, Esdras 2:64, dice: toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Dice el verso, regresando al 1, el verso 5, entonces dice: se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Mire la primera clasificación: los jefes de las casas paternas. Estamos hablando de, ¿verdad?, el liderazgo en los hogares de Judá y de Benjamín, el reino del sur. Los sacerdotes, clasificación 2. Los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y levitas, dice: todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿A quiénes despertó Dios después que despertó el espíritu de Ciro? Dios despertó a los líderes de los hogares. La misma experiencia que pasó Ciro, ahora pasa en el corazón de los líderes de hogar. Qué importante es cuando los líderes de hogar, cuando el liderazgo en la casa, en la cabeza del hogar, trabaja Dios. Es que si Dios trabaja en la cabeza del hogar, entonces el hogar va a ser bendecido. Porque la cabeza, ¿verdad?, por ahí comienza Dios. Entonces, los jefes de las casas paternas, el liderazgo en los hogares, también reciben ese despertar. Ese despertar de mudarse, ese despertar de llevar su familia, de trasladarla, ese despertar de irle a hacer casa a Jehová, ese despertar de moverse en dirección a darle cumplimiento a la voluntad perfecta de Dios. Como por arte de magia. Sí, como por arte de magia podríamos decirlo. Así, de un momento para otro, los líderes de las casas paternas reciben un sentir, porque Dios despierta el espíritu. Y cuando Dios despierta el espíritu, hay cosas que no eran parte de tu naturaleza que empiezan a gestarse y empiezan a manifestarse. Y empieza un sentir de Dios a establecerse y a motivarte desde tu interior. Y los jefes de las casas paternas, fue despertado el espíritu. Es que hay jefes de las casas paternas que tiene que ser despertado el espíritu en ellos. Nunca el hogar, la familia, va a recibir transformación alguna mientras el espíritu de los jefes de las casas paternas no sea despertado. Tiene que ser despertado el espíritu de Ciro para que Ciro escriba un edicto. Tiene que ser despertado el espíritu de los líderes en las casas para que las casas, las familias se encaminen en dirección a darle cumplimiento al propósito de Dios.
Dios no hace nada por la fuerza. Dios, la única manera que tiene para seducir al hombre es despertándole el espíritu. Y es ahí donde necesitamos la intervención divina para que Dios despierte el espíritu de muchos líderes en los hogares, que le dan cobertura a sus hijos, que le dan cobertura a sus esposas, que le dan cobertura a sus hogares, a sus casas, a su familia. Ahí le llama jefes de las casas paternas. Ellos son los jefes. Ellos son las cabezas. Pero si la cabeza anda mal, obviamente andará mal la pobre familia. Y es necesario, gloria al nombre del Señor, el despertar en el espíritu de los jefes de las casas paternas. Pero ahí menciona otro, amén, grupo, y es a los sacerdotes y a los levitas. Y allí ya entra el pueblo de Dios. Ahí ya entran los que tienen conexión con el templo. Ahí ya entra el propósito de Dios en dirección a la casa de Jehová. Porque ahí entra lo que es el servicio. Porque ahí entra el liderazgo, gloria al nombre del Señor, en la misma casa de Dios. Los sacerdotes, los levitas, necesitaban también un despertar. Ese despertar es avivamiento. Ese despertar cuando el hombre despierta en el espíritu. Fíjese, por ejemplo, avivamiento es cuando el hombre despierta en su espíritu, y ese despertar en el espíritu lo lleva a la contristación, lo lleva al arrepentimiento y lo lleva a la conversión. Nosotros tenemos un mal concepto de avivamiento. Pensamos que avivamiento es hablar en lengua, es hacer volar sillas en los templos, es gritar, es danzar, es regocijarse. Esa iglesia está en avivamiento. No, una iglesia está en avivamiento cuando es una iglesia que tiene convertidos. Cuando hay, gloria al nombre del Señor, gente que es redarguida por el Espíritu de Dios. Cuando hay un despertar allá adentro en su interior. Eso es despertar. Cuando el hombre dice, wow, como el hijo pródigo, que dice que volviendo en sí, dijo, wow, cuántos obreros en la casa de mi padre con abundancia de pan, y yo aquí queriendo comerme las algarrobas que comen esos cerdos. Voy a irme para donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Pero es que despertó el espíritu. Pero es que volvió en sí. Ese volver en sí es el que Dios está buscando. Ahí donde te encuentras, si no conoces a Cristo, este puede ser el día de tu despertar en el espíritu. Porque Dios tiene un momento en el que se conecta, en gloria al Señor, se conecta a través del Espíritu Santo en el espíritu tuyo para obrar en tu interior, en lo más profundo de tu interior. El espíritu es ese elemento más profundo, allá en el interior. Dios, cuando obra en el espíritu, sigue por el alma y termina en el cuerpo. El diablo comienza por el cuerpo, sigue al alma y termina dando el golpe mortal en el espíritu, cuando ya las luces totalmente son apagadas y el hombre termina en oscuridad y en tiniebla. El diablo empieza de afuera para adentro, pero Dios comienza de adentro para afuera. Empezó en el espíritu de Ciro. Empezó en el espíritu de los líderes de casa, los jefes de las casas paternas. Empezó en el espíritu de los sacerdotes. Empezó en el espíritu de los levitas. Cuán importante es que el sacerdocio tenga un espíritu despierto. Cuando Jesucristo vino a la tierra, había un sacerdocio que su espíritu estaba dormido o adormecido. Un sacerdocio y unos levitas que estaban apagados en el interior.
Por eso es que Jesús mismo dijo una palabra y contó una historia. Un hombre cayó en las manos de los ladrones entre Jerusalén y Jericó. Y los ladrones lo hirieron y lo dejaron por muerto, herido. Descendió un levita, pero el levita estaba con el espíritu dormido. Siguió un sacerdote, pero el sacerdote estaba con un espíritu dormido. Se necesitaba más que posición, se necesitaba función. Pero venía un extranjero. Venía un samaritano. Venía uno que no era del linaje de Israel. Y este es el que se bajó de la cabalgadura. Este es el que lo ungió con aceite. Este es el que lo higienizó. Le desinfectó las heridas con el vino. Este es el que balsamizó sus heridas. Le puso vendas. Lo llevó a la cabalgadura y lo puso en el mesón. ¿Por qué digo esto? Porque vemos ahí el ejemplo real de que hay sacerdotes que no han despertado, que hay sacerdotes con el espíritu dormido. Dentro de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial hay un sacerdocio que está dormido y es necesario el despertar. Es necesario el fuego interno. Aviva el fuego del don de Dios en tu vida, le dice Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Necesitamos prácticamente que Dios encienda esa llama ya en lo más interior de nosotros. El hombre no puede despertar el espíritu. El hombre no puede despertar en la conciencia. La conciencia solamente la puede despertar Dios. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia es parte de lo más profundo del ser humano. Es parte del elemento espíritu. Entonces la conciencia prácticamente, ¿quién la puede tocar? A través del espíritu de Él, Dios, es el soberano y todopoderoso Señor y Salvador. Y todo el pueblo que nosotros encontramos ahí, 42,000 y más, con 7,000 más, casi 50,000 hombres, son los que deciden regresar. Vienen felices porque van a realizar un sueño divino. Vienen felices porque el gran rey Ciro les ha dicho: el Dios de Israel es el Dios. Vienen felices porque les dieron ofrendas para traer madera, para traer oro y plata, para traer. Les dieron acceso inmediato y libre. Qué hermoso es el Señor. Vienen con espíritu despierto. Y al venir con espíritu despierto, vienen alabando y vienen glorificando a ese Dios todopoderoso. Imagínense más, cerca de 50,000 bajo el mismo tratamiento de Dios, empezando desde el gobernador Ciro hasta los últimos, aún siervos, los 7,000, aún gloria al nombre del Señor, aquellos que nunca pensaron que serían libertados, ahora están bajo los efectos de la libertad. Qué lindo es el Señor. Les abrió la puerta a Dios. Váyanse y vayan a adorar a Dios, y váyanse a construirle casa a Dios. Qué gozo de encontrarse dentro del propósito de ese Dios para manifestar, para ver manifiesta la gloria del Señor en su propia tierra.
porque ellos, gloria al Señor, han estado en tierra ajena. Ellos han sido hijos de la cautividad, y de hijos de cautividad ahora son hijos de la libertad, ahora son libres, que es el caso nuestro. Éramos hijos del cautiverio, estábamos en cautividad, pero en Cristo, gloria al Señor, venimos a ser libres. Bendita sea su gloria. Si a alguien le debes la libertad que posees, se la debes a Cristo. Gózate con la libertad, pero no te apartes del propósito de ese Dios todopoderoso. Despertó, dice Ageo, el profeta Ageo. Dios tiene profetas conectados también para esa temporada, conectados con el propósito de Dios. Y Ageo, por otro lado, nos dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, Ageo 1:14, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vienen a trabajar, vienen a sobreedificar, vienen a invertir sus fuerzas. Una nación en cautiverio puesta en otra nación, invirtiendo toda su energía para una nación extranjera. Ahora la energía la van a invertir en, por así decirlo, en su propia casa. Eso es como cuando tú estás trabajando para alguien más, que tú estás enriqueciendo al otro. Pero cuando Dios te bendice y puedes, ¿verdad?, tener tu propio negocio, por así decirlo, ya tú trabajas para ti. Ya, gloria al nombre del Señor, la ganancia no es para el otro, sino que la ganancia es para ti. Lo mismo pasó con Israel. La ganancia de 70 años, la inversión de ellos durante 70 años para Babilonia, todo lo que ellos tenían. Pero llega el momento de la libertad y ahora tienen la oportunidad de establecerse en su tierra, de poder reedificar, de poder trabajar para ellos mismos. Y es ahí donde hay necesidad de un despertar divino en el espíritu del ser humano. Tanto le traje desde el gobernante hasta el esclavo, por así decirlo. Desde el gobernante, desde el primero hasta el postrero. ¿Por qué le hablo de esta manera? Porque Dios tiene la mirada puesta desde el gobernante hasta el postrero, hasta el último. Dios no hace acepción de persona. Y tanto el trabajador común como el gobernante, despertó Dios el espíritu para llevar a cabo su obra. Y no solamente despertó Dios el espíritu, porque Dios estaba en un despertar. Eso se llama avivamiento. Ese despertar, dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Mire qué específico. 70 años. ¿Quién lo dijo? El profeta Jeremías. ¿Qué es lo que Dios había dicho? Los voy a visitar a la vuelta de los 70 años. ¿Y qué había dicho Dios? Despertaré mi buena palabra. Despertaré mi buena palabra para haceros volver a este lugar. No podía Dios hacerlos regresar si Dios mismo no despertaba su buena palabra. Dios ha sembrado demasiada buena palabra en su pueblo. Dios, hay hombres que ahora mismo se encuentran fuera de sus caminos,
pero que crecieron en los caminos del Señor, que tuvieron padres temerosos, padres que le inculcaron los principios de valor eterno, los padres que los guiaron. Instruye al niño en su carrera para que cuando sea grande, sea viejo, no se aparte. Ellos hicieron esa inversión de energía, los guiaron. Y cuando ya tenían voluntad propia y crecieron, se apartaron. Y hay padres que han quedado frustrados porque dijeron: ¿de qué sirvió prácticamente? Yo tenía ilusiones y sueños y no vi la mano poderosa de Dios operando en mi hijo, en mi hija o en mis hijos. Pero hoy yo te quiero decir una cosa: la buena palabra la tienen dentro esos muchachos. La buena palabra la tienen sembrada, la buena palabra está inculcada. La buena palabra que llevan por dentro la llevan ahí gracias a que tú hiciste el trabajo. Número 1, no tendrán excusa. Número 2, por ser buena esa palabra, un día, gloria al nombre del Señor, Dios la despierta. Porque es palabra buena. Y Dios ha prometido despertar su buena palabra en aquella generación que está apartada. Tiene que Dios despertar su buena palabra. ¿Cuántos hijos de cristianos están apartados? ¿Cuántas ovejas allá afuera no llevan la insignia del número 100, la oveja descarriada? ¿Cuántos hijos de diáconos están allá descarriados? ¿Cuántos hijos de pastores están descarriados? ¿Cuántos hijos de evangelistas están descarriados? ¿Cuántos hijos de intercesores están descarriados? ¿Se echó a perder el plan de Dios? No. Dios despertará en su debido momento su buena palabra. Así que regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque Dios cumplirá su propósito y Dios cumplirá su palabra. Y su palabra no regresa atrás vacía, sino que hará el efecto por el cual es enviada. Como no regresa para allá arriba la lluvia una vez cayó, y como no regresa para atrás la nieve después que cayó. La palabra del Señor tiene efectos a largo alcance, y un día esa buena palabra será despertada, y los que están en cautividad, que son los hijos del pueblo, que son los hijos esos de los diáconos, de los pastores, de los evangelistas, que son tus hijos, tú que me escuchas, gloria al nombre del Señor. Esos que ahora están en calidad de hijos de cautividad, la cuenta es regresiva, porque Dios se encargará de hacerlos volver, dice. Dios se encargará de visitarlos. Qué hermosa visitación. Dios se encargará de despertar el espíritu dentro de ellos, a través del Espíritu de Dios, a través de su gloria, a través de su presencia. Él los va a visitar como visitó a Israel. Desde el más grande, escúchame esto, hablando de tus hijos, hasta el más pequeño. Desde el último que se fue de la iglesia hasta el primero. Dios los va a visitar, Dios los hará volver. Yo lo creo y yo sé que hay muchos que también lo creen juntamente conmigo. Dios los va a regresar, alabado sea el nombre del Señor. Desde el primero hasta el último, hasta el postrero. Desde el gobernante, desde Ciro, el número 1, hasta el chiquitito de abajo. Dios lo hará volver. Esa juventud que está apartada la va a hacer volver el Señor. Porque todo cambia cuando Dios hace su visitación. Porque todo cambia, gloria al nombre del Señor, cuando Dios despierta el Espíritu. Y juntamente con el Espíritu es despertada la buena palabra. La buena palabra.
Incúlcale los principios como padre. Instrúyelos en la carrera. Háblales. Más que enseñarlos, edúcalos, por favor. Tú vas a hacer tu parte y vas a librar tu compromiso delante del Señor. Dios los va a visitar si se apartasen algún día. Si los tiene bajo tu regazo, si los tiene bajo tu autoridad, si los tiene bajo tu alcance, si los tiene bajo el abrigo del Señor todavía, dale gloria al Señor. Es un privilegio. Para muchos padres es una ilusión, y para ti es una realidad. Disfrútalos. Pero para aquellos que no tienen a sus hijos en el Señor, en el ministerio, hay buena noticia de parte del Señor esta tarde. Dios dice: yo los voy a visitar. Dios dice: los días del cautiverio están contados. Dios dice: la cuenta es regresiva. Dios dice: yo voy a despertar mi buena palabra, porque lo que tú sembraste es una inversión mía. No lo sembraste tú, lo sembré yo. Y donde Dios hace una inversión, no es verdad que Dios, como el que invierte, va a salir perdiendo en su inversión. Dios nunca va a perder en su inversión. Por eso es que Jonás se equivocó. Pensó que podía huir de la presencia del Señor. Pero Dios dijo: yo he invertido en este profeta. Este profeta yo lo he librado de hambre. Yo lo he librado de tantas temporadas feas que ha pasado. Y yo he estado con él. Este profeta ha profetizado palabra mía. Este ha sido instrumento mío. Ahora está en una situación de rebeldía. Pero no es verdad que va a salir con la suya. Le voy a aparecer en medio de la tempestad. Lo voy a poner a temblar. Se lo va a tragar un pez, alabado sea el Señor. Y como no se arrepienta en el tercer día, en el vientre del pez, allá estuviese todavía, gloria al Señor. Porque no es verdad que Dios va a perder donde hay una inversión de Él. Y en los hijos tuyos hay una inversión de Dios, quiero decirte. Hay una inversión de Dios. No es verdad que se va a echar a perder lo de Dios. La buena palabra. Pueden pasar algunos años, 70 años pasó Israel. Pero Dios había dicho: los voy a visitar, los voy a transformar, les voy a dar avivamiento por dentro. No voy a tratar por fuera, voy a tratar de su motriz. Van a tener un nuevo despertar. De pronto van a decir: nos vamos. Y el más grande, Ciro: Jehová es Dios, vive el Dios de Israel, acceso libre, váyanse. A mí me dijo Dios que levantara casa. Iba a ser en Jerusalén. Y por si hay algo otra, Jerusalén de Judá. Porque había Dios despertado el espíritu del más grande a el más chiquito. Y sépase que hubieron muchos judíos que se quedaron en Babilonia. Yo le voy a dar la razón por la cual se quedaron. Porque no despertó Jehová el espíritu en ellos en ese momento. Había otro exilio posterior que vendrían en los tiempos de Nehemías. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Dios trabaja con el espíritu de Él para despertar el espíritu del hombre, para despertar la buena palabra. Gloria al Señor. En el momento preciso, para con un pueblo preciso y para un número dentro de ese pueblo preciso. Dios sí es maravilloso, y la buena palabra del Señor es despertada en su preciso momento. Pero todos los hijos de la cautividad, ahí entran los descarriados. Hay pastores descarriados, hay evangelistas descarriados, hay maestros descarriados, hay gente que profetizó que fueron investidos de la gloria del Señor, hay gente que interpretaron lenguas, hay gente que tenían interpretación de gloria al Señor y discernimiento, don de discernimiento de espíritu.
y ahora están, gloria al nombre del Señor, fuera del redil. Esos son los hijos de la cautividad. Tú, amigo que me escuchas, si no estás en Cristo, tú eres un hijo de la cautividad. Tú estás, gloria al nombre del Señor, necesitando responder al llamado que hoy Dios te está haciendo. Tienes la salida libre, te dice el Señor. No un pastor puesto por Dios como Ciro, que ni le conoció, sino te pone al pastor de pastores, al príncipe de los pastores, a Cristo Jesús, que te llama y te dice: ven, hijo mío, echa sobre mis hombros tus cargas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí los que en el cautiverio le han dado toda su energía a un imperio que no les ha regresado absolutamente nada para atrás, pero que ahora en renumeración, gloria al Señor, hay alguien que con espíritu despierto por el Espíritu de Dios, puesto por Dios, alguien que Dios le llama pastor, le dice: pueden irse. Jesús te dice: puedes dejar las drogas, puedes dejar el vicio del cigarro, puedes dejar el vicio, gloria al Señor, del alcohol, puedes dejar los vicios cuales sean, los vicios inmorales. Puedes dejar toda clase de vicios si tan solo respondes al llamado. Si estás sintiendo que esto tiene que ver con tu condición y que el llamado es contigo, es porque Dios ya despertó tu espíritu. Y es el momento de que la puerta está abierta para ti. Si no respondes, el mañana para ti puede ser tarde, mientras para otros será el propicio momento el día de mañana. Pero para ti es el día propicio, el que le diga: Señor, yo respondo a la libertad porque tú me hiciste libre. Ya no quiero la insignia sobre mi identidad en esta tierra de hijo de la cautividad, porque solamente Dios te identifica con la libertad. Daniel llegó anciano allá en Babilonia y todavía lo llamaban hijo de la cautividad. Ahí están los hijos de la cautividad, decían. Hijos de la cautividad, canten de los cánticos que ustedes cantaban allá, detrás del río Quebar, allá en Babilonia. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar si prácticamente estamos en tierra extraña, en tierra extranjera? Y colgaban las arpas en los sauces y se cesó la adoración porque eran hijos de la cautividad. Cesaron los instrumentos de servicio en sus manos para servir. El sacerdote necesita un espíritu despierto y una buena palabra despierta. El levita necesita el espíritu despierto y la buena palabra. Esos músicos que están descarriados, que los hay por montón. ¿De qué sirve tu talento si no estás en Cristo? Necesitas responder hoy al llamado de Dios. Y Dios va a despertar, aparte de la buena palabra, el espíritu, para que tú puedas hacer los cambios que necesitas hacer y tomar las decisiones que necesitas tomar. Ellos tomaron decisiones grandes, como trasladarse de un reino a otro, como trasladarse de una nación tan lejana, 1500 kilómetros de distancia. 4 meses hizo Esdras con esta gente, desde Babilonia hasta Jerusalén. 4 meses. Casi 50,000 personas. Pero venían contentos, venían gozosos. Porque aunque venían caminando, iban caminando hacia o en dirección a su Sión. La Sión, el punto de referencia para los profetas,
para los patriarcas, la tierra santa, la nación de Israel en sus fundamentos. Dios bendiga tu vida. Dios despierte, gloria al Señor, el liderazgo en casa. Dios despierte su buena palabra y el espíritu de los sacerdotes adormecidos. Dios despierte a los levitas, a esos cantores, a esos músicos. Hay que regresar a la unción, hay que regresar al cántico nuevo, hay que regresar incluso a la senda antigua. Paraos en los caminos y mirad y preguntad. ¿Por qué vas a preguntar por la senda antigua? Porque te apartaste de ella. Ya no canta como cantabas antes. Ya no escribes como escribías antes. Ya no meditas en la palabra del Señor como meditabas antes. Ya no oras como orabas antes. Ya no ayunas como ayunabas antes. Se adormeció la buena palabra de Jehová. Se adormeció el espíritu y te volviste indócil, insensible, indolente. Por un poquito tal vez de conocimiento que adquiriste de Dios o de la palabra del Señor. Se envaneció tu alma. Dios está visitando a su pueblo y Dios está despertando su buena palabra y el espíritu de tanto levitas como sacerdotes, como miembros del pueblo, como el liderazgo, Zorobabel y Josué, como los gobernantes, como está representado Ciro. Dios va a cumplir su propósito porque es verdad, ciertamente, que de algo será llena la tierra en su totalidad. Será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. Las riendas no las tiene el diablo de este mundo. Las riendas de este mundo están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Ahí donde estás y no conoces a Cristo, con una oración sencilla pasas de las tinieblas a su luz. Pasas de estar del libro de la muerte al libro de la vida. Si tan solo repites conmigo: Padre Celestial, en esta hora vengo delante de tu presencia para aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Te rindo mi corazón y mi vida y te pido, Señor, que establezca tu reino en mí interior, y pueda, Señor, servirte en espíritu y en verdad. En el libro de la vida escribe mi nombre, borra todas mis rebeliones. Con un espíritu despierto por el espíritu tuyo, proclamo que tú eres mi Señor y mi Salvador a partir de hoy. Gracias, Padre, por esos jefes de las casas paternas. Gracias por esos sacerdotes y por esos levitas. Gracias por los gobernantes. Gracias por el pueblo. Gracias por los primeros y por los postreros. Por los grandes y por los pequeños. Porque sabemos que todos están, Señor, en las prioridades y en la preocupación tuya, para manifestar en todos, sin excepción, Señor, tu gloria, despertar el espíritu y despertar tu buena palabra. A tu nombre damos gloria en esta hermosa tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga su vida, amado. Amén. Allá en sus casas mañana, no se olvide, tenemos, amén, gloria al Señor, cita con el Señor a las 10:30 de la mañana. Bendecido sea el nombre de Jesús. A su nombre damos gloria. Amén. Dios estará ministrándonos como solamente Él sabe hacerlo. A las 10:30 y a la 1 el segundo culto. Dios les bendiga, amados. La foto, vamos a tomar la foto.